Buenas noches, mi nombre es María Caridad Frías, soy jefa de marca del negocio Soluciones Nutricionales y me conecto hoy con ustedes esperando que se encuentren todos bien y en sus casas también. Como socios estratégicos, queremos reafirmar nuestro compromiso con ustedes, brindándoles no solo productos de primera calidad, sino también conocimientos y herramientas que les permitan seguir desarrollando sus negocios. Los invito a participar y sacarle el máximo provecho al webinar de hoy, Estrategias Nutricionales para Cambios de Clima en Gallinas Ponedoras en Producción, que hemos preparado de forma exclusiva para ustedes de la mano de Elías Salvador. Antes de darle pase a Elías, me gustaría contarles rápidamente sobre el portafolio que maneja el negocio. Tenemos 3 grandes grupos de insumos. Los primeros son insumos proteicos, como torta de soya, torta integral, torta de girasol. Los segundos son insumos fibrosos, como el acemite o harina residual, y también tenemos insumos energéticos, como el afrecho y como el acemite y la harina residual, y los insumos energéticos como los derivados grasos. Eso es como a grandes rasgos los productos que ofrecemos, y también queremos ofrecerles herramientas como estos webinars para seguir afianzando nuestra relación como socios estratégicos. Ahora sí, sin más, les doy el pase con Elías para iniciar este webinar. Que lo disfruten. Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer a la empresa Licor por darme la oportunidad de hoy día intercambiar algunas experiencias y poder explicar algunos conceptos que, como el título de la conferencia es acerca de estrategias nutricionales cuando estamos frente a climas extremos, ¿no? Antes de iniciar, mi conferencia va a tener un tiempo de 50 minutos, van a haber 10 minutos de preguntas y luego se va a pasar a una pequeña encuesta, ¿no? Que no va a durar mucho tiempo. Esta conferencia le va a ser distribuida posteriormente a cada uno de ustedes. Y recordarle que las preguntas que ustedes quisieran hacer lo hacen a través del icono de preguntas y respuestas, ¿no? Y si están en una PC, tal como pueden ver la figura, lo pueden hacer de esa manera, ¿no? La opción preguntas y respuestas. En el caso que estuvieran a través del celular, bueno, primero a través de la pantalla eligen preguntas y respuestas, y en segundo lugar hacen la pregunta. Bueno, entonces, el objetivo de esta conferencia es, en primer lugar, poder explicar la base fisiológica, ¿no?, de la gallina para la respuesta ante un cambio de clima, ¿no? En este caso, ya sea para el caso de frío o el caso de calor. Más o menos la presentación está distribuida de esa manera: mecanismos fisiológicos, algo sobre consumo del alimento, los requerimientos nutricionales, el balance electrolítico y finalmente las estrategias recomendadas, ¿no? Y terminamos con algunas conclusiones. En primer lugar, es ver el tema de la base fisiológica. Simplemente acá recordar que la gallina es un ente viviente, por lo tanto el desempeño es como consecuencia de las interacciones de su fisiología, su parte interna con el medio externo. Entonces, una gallina generalmente va a estar siempre en desafío internamente, porque el hecho de poner un huevo cada día realmente ya eso es un desafío metabólico que la gallina tiene que hacer frente, pero a la vez también va a estar frente a otros factores que van a estar presentes en cada una de las realidades de las granjas. Por lo tanto, acá una primera
recomendación práctica comercial es que cada granja debe de identificar cuáles son los factores que de repente necesitamos manejar y gestionar. Muchas veces la realidad de una y otra granja, o a veces una misma empresa, tiene granjas en diferentes lugares, pero son realidades diferentes. Por lo tanto, necesitamos describir, identificar cuáles son esos factores que de repente no estamos manejando bien. Porque teniendo en cuenta los factores, podríamos gestionarlo mejor, de tal manera que eso va a contribuir a mejorar y a consolidar el bienestar animal. Eso es la base. Hoy día eso como que de repente lo tenemos un poco, no sé, aislado, pero una gallina para que ponga huevos realmente lo que requiere es un bienestar. Esa es la base. No le exijamos a la gallina que ponga o que sea productiva si es que nosotros no le estamos asegurando el bienestar. A partir del bienestar ya aseguramos las eficiencias, aseguramos la salud, ¿no? Y obviamente la productividad, la rentabilidad y un cliente, un consumidor satisfecho. Lamentablemente a veces creemos que la gallina es una máquina inerte, que con solo darle el alimento ya automático tiene que producir. Y realmente eso no es así. Y peor aún en climas extremos, pues hay mucha susceptibilidad que esta respuesta generalmente siempre sea mucho menor. Señores, hay que prepararnos para lo que viene. Lo que viene va a ser un mundo de alta competencia y eso también va a abarcar a la empresa avícola. Entonces, hay que poder aplicar, ¿no? Lo único que tenemos que aplicar es ciencia, tecnología, innovación, que es la base para hacer las mejoras. Las informaciones actuales. Quizás lo hemos dejado de hacer, pero una recomendación es que nosotros tengamos la información adecuada para poder aplicar en cada una de las realidades de granja que tenemos. ¿Cómo está nuestro personal? ¿Está capacitado? Técnicamente, éticamente, moralmente. A veces nos descuidamos. ¿Cómo está el proceso de la gestión? ¿Cómo está el producto? ¿Hemos hecho encuestas si nuestros clientes están satisfechos con el producto? ¿La calidad del producto? La verdad que hay mucho que hacer. Entonces, un punto importante es aplicar los conceptos, las informaciones actuales que hay para la mejora. A mí siempre me gusta hablar en términos de productividad, no en términos de producción, porque producción, bueno, pongo las gallinas, le doy el alimento y va a producir. A veces nos hemos acostumbrado así, pues el mundo que viene, el mundo avícola que viene va a ser altamente competitivo. Entonces tenemos que trazar en esa línea, diseñar. Ahora, los cambios de clima, ya sea para frío o ya sea para calor, siempre van a incidir, siempre van a influir en la respuesta. Hay muchos estudios que demuestran ello. Miren ahí un cuadro de Alves que hizo un trabajito y él pudo encontrar cómo la producción de huevos más o menos se ve afectada por un estrés de frío. Y esta influencia negativa prácticamente es bastante, alrededor de 10%. Muchas veces a nivel de granjas comerciales, esto es mucho mayor. Entonces, de hecho, ¿no? Y aparte que baja la producción, de hecho, va a haber también una ineficiencia, porque se va a gastar más energía para producir no lo mismo, sino menor cantidad de producto. Entonces, como yo le decía, la gallina es una máquina biológica, pero hay que darle bienestar. Entonces, nos descuidamos del ambiente, vamos a tener estos problemas que van a afectar, obviamente, la respuesta productiva y van a tener un efecto en la rentabilidad. Como máquina biológica viviente, hay un concepto que se llama homeostasis. Entonces, que básicamente comprende el balance hídrico, el balance ácido básico y el balance electrolítico.
Estos tres balances están muy relacionados. Tienen una relación muy fina entre cada una de estas partes. Diría yo, dependiente también. Porque no solo se trata de hidratar al ave, sino que también contribuir a mantener este balance ácido básico. Pero a la vez también saber que tanto el balance hídrico como el balance ácido básico se da gracias a la concentración de solutos. Y estos solutos son los electrolitos. Y ya sea en calor o sea en frío, realmente estos electrolitos son de mucha importancia. Una deficiencia de estos no solamente va a comprometer la eficiencia, sino también va a comprometer la respuesta. Y esto está relacionado con el gasto de energía y nutrientes. Entonces, si hay un desbalance de la homeostasis, hay mayor gasto de energía para recuperar esa homeostasis, por lo tanto se reduce la energía para la postura. Como máquina biológica, la gallina produce calor. Hoy en día las líneas genéticas modernas, la verdad que a mí me están sorprendiendo. Yo hoy día he estado toda la tarde en mi galpón, todo el día prácticamente, y tengo gallinas ahí de ya esta semana, 90 semanas. ¿Y quién iba a pensar que en 90 semanas estaría yo con 92% de producción? Con un color de cáscara admirable de 8. Tenemos un score de 0 a 10, admirable de 8. Entonces, la línea genética hoy en día realmente está sorprendiendo, tanto en calidad de huevo como eficiencia de producción. Y es muy importante manifestarlo esto porque también muchos investigadores indican que muchas veces el potencial genético a nivel de campo no se manifiesta porque de repente obviamos algunos factores de bienestar al animal. Hoy en día tenemos una persistencia de postura, una longevidad de postura. Eso es muy importante. Entonces, como máquina biológica, produce calor. Hoy en día un ave es más productiva, a la vez o paralelamente produce más calor. Entonces, en época de verano hay que tomar en cuenta eso. En época de invierno, mantener una temperatura interna implica poder contribuir a que la gallina pueda mantener esa temperatura interna. Si no contribuimos con los factores externos, pues la gallina va a hacer uso de esa energía que estaba destinada para la postura, va a hacer uso para poder mantener su temperatura corporal. Y con ello, obviamente, se reduce grandemente la producción, tanto en frío como en época de calor. Entonces, generalmente se impacta sobre la producción de huevos, sobre la eficiencia y finalmente sobre la rentabilidad. Hay mecanismos fisiológicos propios del animal. Es prioritario una regulación física cuando la gallina está en calor o una regulación de tipo química cuando está en frío. En ambas situaciones extremas, la gallina requiere también un apoyo, ¿no?, con los factores externos, por ejemplo, una ventilación. Ahora en invierno hay mucha humedad en los galpones. Necesitamos también ventilación. En verano ocurre también lo mismo. La gallina necesita disipar ese calor, por lo tanto es clave la ventilación. Un galpón de gallinas que no tenga ventilación, ahí hay una gran pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque la energía que está consumiendo la gallina no se hace o no es utilizada eficientemente, ¿no? Entonces, fisiológicamente la gallina puede responder ante este desafío hasta un límite. Más allá de ello, prácticamente ya la nutrición no puede hacer nada, ¿no? A veces se cree que la nutrición lo hace todo, pero ¿qué puede hacer la nutrición si le damos, por ejemplo, una mala ventilación? O de repente si no manejamos bien el estado sanitario. La nutrición nada o poco puede hacer ante esta situación. Por lo tanto, hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta para preparar a las gallinas, adaptarla y en cierta medida aplicar estrategias para poder mitigar los efectos negativos. Entonces, en un caso de frío, por ejemplo,
¿no? Es un factor estresante. Bioquímicamente, ¿qué va a ocurrir? Bioquímicamente ocurre que se van a activar algunas proteínas desacoplantes y que estas son encargadas de poder liberar la energía, pero en forma de calor. Porque es un estrés de frío. La gallina necesita calor. Por lo tanto, allí se va a perder la energía que iba para el huevo, se va a perder. La gallina va a poder ser ineficiente. Entonces, hay factores que necesitamos manejar para poder contrarrestar ese efecto. Ahí hay un par de fotos, un par de clientes por ahí, y lo he colocado acá para que ustedes puedan ver, ¿no?, cuál es la diferencia entre una y otra. Hay varias diferencias, ¿no? De repente ambas son tecnificadas, pero en una hay una línea genética muy sensible, ¿no? Mientras que en otra hay una línea marrón, que de repente está adaptada ya a criarse, digamos, en galpones abiertos, mientras que la otra no. Por eso que se tiene que colocar una luz tenue, como para que pueda bajar, ¿no?, el estrés que causa. Un mismo galpón de ese tipo, con luz clara, es un desorden. Uno no puede ni pasar por allí porque las gallinas se estresan rápidamente, ¿no? Yo estoy criando ahora, bajo experimento, gallinas blancas, y la verdad que cuando comparo estas gallinas blancas que tengo con otras gallinas blancas a nivel de granja, veo cómo ha mejorado el comportamiento de las gallinas. Y estas gallinas que tengo acá están al aire, o sea, con luz natural, ¿no? Y se comportan casi similar a una gallina marrón. Entonces eso uno va aprendiendo también cómo la línea genética va mejorando, ¿no? Pero de todas maneras, ambas necesitan, pues, ciertos factores. Yo no puedo aplicar lo mismo a diferentes realidades. Entonces, cada realidad tiene un requerimiento especial que uno tiene que ir adaptando, ¿no? Hay una recomendación respecto al bienestar o confort de la gallina. Muchos coinciden que está entre 18 y 22. ¿No? Hoy día, por ejemplo, llegué al galpón y llegué con 17 grados. Luego subió a 19 y luego llegó a las 2 de la tarde a 22 en el galpón. Y cerré el galpón y quedó en 20. Entonces, las gallinas están en su confort. Pero, ¿qué es lo que pasa más tarde? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que pasa en la madrugada? Entonces, obviamente que ahí la temperatura es mucho menor. Por lo tanto, si es que de repente yo no tengo las condiciones adecuadas para poder mantener la infraestructura, de tal manera que la temperatura, si bien es cierto, baja, pero que no baje tanto, entonces la gallina va a hacer un uso de la energía que era para el huevo, va a ser un uso para poder generar termogénesis, que es energía en forma de calor, para mantener su temperatura interna corporal. Y el día de mañana, cuando uno hace los cálculos, obviamente la eficiencia o la conversión energética se empobrece. Eso es muy notorio. Por lo tanto, siempre hay que estar viendo ese tema. ¿Cuál es la temperatura de confort? Hoy en día es obligatorio tener en un galpón, pues, un dispositivo que nos pueda medir la temperatura, velocidad de aire, humedad, etcétera, para ir viendo cómo se está manejando, digamos, este proceso productivo. En gallina de postura hay una ecuación energética. La energía que consume diariamente, que puede ser 300, 320, 290, etcétera, depende de la línea genética, depende de la edad, depende del ambiente, pero más o menos un consumo de 320 kilocalorías, parte de esa energía va para el huevo y otra parte va para el mantenimiento, ¿no? Entonces, hoy en día las líneas genéticas en realidad han bajado el peso corporal, por lo tanto los requerimientos para mantenimiento han reducido un poquito, ¿ya? Entonces, eso es muy importante conocerlo, porque precisar un requerimiento se requiere de estos datos. El consumo del alimento es un factor muy importante. Yo siempre valoro a nivel de granja lo que es eficiencia energética y consumo del alimento.
Para mí, esos son dos indicadores muy importantes que están relacionados grandemente con la parte de la eficiencia económica de una empresa, ¿no? A veces no medimos el consumo, y eso es muy importante conocerlo porque impacta mucho en la eficiencia productiva. Si no conocemos los factores que están involucrados en el consumo del alimento, entonces se nos va a hacer un poco complicado poder manejar, ¿no? Y mejorar nuestros costos. Más hoy en día que estamos con esta coyuntura de alza de precios, ¿no? Entonces es necesario conocer qué factores son los que están incidiendo en el consumo del alimento. A veces utilizamos ingredientes de baja calidad. A veces utilizamos, por ejemplo, algunos aceites que de repente están en un proceso degradativo, de oxidación. ¿Y eso qué implica? Eso implica pues que la gallina va a tener que desintoxicarse con eso. El tejido hepático va a tener que hacer un gran trabajo y es gasto de energía. Entonces descuidamos eso también, ¿no? Sobre los requerimientos de la gallina de postura. Hay un concepto importante que la verdad siempre lo menciono en mis clases de nutrición con mis estudiantes, en la cual les hago conocer acerca del concepto de una dieta balanceada. Es muy importante conocer el concepto de una dieta balanceada. Por ejemplo, en este caso, mucha gente sale de vacas, ¿no? A ver, ¿podrían apagar el audio, por favor? En este caso, hay algunos factores que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, las cantidades absolutas de energía que debe recibir un lote de gallina. Las cantidades de nutrientes absolutas que debe recibir un lote de gallina. Y la relación que hay entre los dos. A todo esto se denominamos nosotros una densidad, ¿no? Las relaciones que hay entre la energía y los nutrientes es una densidad, ¿no? Y aparte de esto, ¿cómo está la distribución calórica de esta dieta, ¿no? Los ingredientes son altamente biodisponibles, está asegurada la calidad, la granulometría, cómo estamos, ¿no? Entonces todo esto encierra el concepto de una dieta balanceada. A veces descuidamos esto, a veces damos importancia a un nutriente, damos importancia a la energía de manera aislada, y nos desviamos del concepto de dieta balanceada y caemos en un extremo de déficit o de exceso. Ambos son negativos para la productividad. Entonces, el tema va por ese camino, ¿no? De costo de alimentación. Porque a veces descuidamos el concepto de dieta balanceada solamente para cumplir con reducir el costo de la dieta. Y por ahí no va el asunto. El asunto es mantener el concepto de dieta balanceada y poder mejorar el costo de la alimentación. Lo que pasa es que algunos granjeros me dicen, no, pero esta cosa como que es, claro, no estamos acostumbrados, y eso es una realidad que tenemos que afrontar. No manejamos datos. Es lamentable, pero a veces hay que levantar datos de una granja que tiene innumerables cantidades de aves, hay que levantar datos como punto de inicio, ¿no? Eso es muy importante, porque si no tenemos datos, entonces, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo sabemos cómo nos va? Cada granja es diferente. Podemos tener las mismas líneas genéticas, quizás los mismos ingredientes, aditivos, etcétera, pero la respuesta es totalmente diferente. Entonces, la única manera de poder nosotros programar y ver cómo estamos avanzando es tener los datos, ¿no? Eso es una exhortación también que yo les hago a todos los técnicos y a los empresarios, a los avicultores, que por favor vayan en ese camino de generar una base de datos de nuestra empresa, ¿no? Se hace más fácil poder mejorar las eficiencias. Como les decía, un punto importante en épocas de frío o de calor es definir o precisar el requerimiento. Acá también hay una gran falla porque a la fecha todavía muchos utilizamos los valores de las tablas, que si bien es cierto son académicas, pero en algo nos sirve también para su aplicación práctica. Pero hacerlo tal cual, no es eficiente, ¿no? El requerimiento es muy variable. Hay muchos factores que están involucrados en el requerimiento. Yo tengo un lote de gallinas de
por decir, de X semanas, pero si el peso está por debajo de lo que la línea genética exige, entonces prácticamente es un factor que está incidiendo sobre el requerimiento. Y así hay otros factores, ¿no? Como por ejemplo, es clásico los problemas sanitarios que normalmente ocurren, que a veces eso implica mucho y hay una respuesta diferente, ¿no? Entonces, una recomendación que yo le hago es que puedan precisar ustedes los factores que están allí en el entorno y mejorar en la definición del requerimiento más práctico que tengan ustedes en la granja, reajustar eso. Porque si uno le da un poco más de energía, un poco más de nutrientes, no crean que ustedes van a ganar más huevos, no, la gallina lo va a desechar. Igual, si hay un déficit, también va a comprometer la producción. Entonces, esto es el negocio. El negocio no es automático, el negocio es estar cambiando constantemente y yendo por el lado de la optimización, que es un concepto que últimamente lo estoy utilizando bastante y es que eso es lo que se tiene que aplicar. No es bueno un exceso no es bueno un máximo ni un mínimo, sino un punto medio, a la cual nosotros denominamos optimizar. Aquí tengo una diapositiva de un estudio, ¿no?, de diferentes niveles de energía. De hecho, yo estoy haciendo en este momento 2 trabajitos. Con esto ya sería el tercer año que tengo para compilar un trabajo de lo que es la parte de densidad energética. Y estoy obteniendo una información media rara, pero así se comporta pues este tema, ¿no? Miren acá, la producción de huevos, ya sea con dietas alta, no tan alta, pero más o menos 2.750 es la que en promedio utilizamos, y una dieta baja, 2.650. Miren, para la producción de huevos, casi similar, no hubo diferencia significativa, pero acá yo le puedo hacer una recomendación. Y hay algunos autores que recomiendan en estas fases iniciales reducir el nivel de energía para poder promover un mayor consumo del alimento. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. En la práctica eso no me va bien. Claro, en esa fase probablemente, pero el tema es que eso resta persistencia, resta longevidad de postura. Eso es lo que estoy viendo en la vida real, en la práctica. Entonces, porque una gallina cuando empieza a colocar el huevo, a poner el huevo, realmente la gallina pone el huevo, así tú le des baja energía, un déficit de nutrientes, pone el huevo, cumple. Todo esa deficiencia que probablemente hay, entre comillas, en esa fase, va a tener un impacto más adelante y va a comprometer lo que es la longevidad y lo que es la persistencia de postura. Entonces, si bien acá no es significativo, pero biológicamente ya está afectando a futuro. En la masa de huevo, miren, vemos que si bien hay puntos que no son significativos, pero hay puntos que son significativos. Y esta masa de huevo prácticamente corresponde a un diferencial de casi 2 hasta 4 gramos. Entonces, esto ya es un punto importante de ver, ¿no?, en qué momento hay pues una diferencia de masa de huevo cuando utilizamos 2 niveles de energía diferentes. Para el caso de la conversión alimenticia, acá sí vemos diferencias significativas. Y unas diferencias significativas que comprometen más o menos algo de 50 gramos hasta aproximadamente 100 gramos. Incluso 150 gramos podría ser. Y eso es bastante. O sea, multiplicado por las miles de gallinas que de repente tiene nuestra granja, es bastante de dinero. Por lo tanto, aquí el tema es, ¿será bueno utilizar una dieta baja energía? ¿Será bueno utilizar una dieta con alta energía? El tema es hacer los análisis. Por eso le decía, si una granja no tenemos datos, entonces ¿cómo podemos hacer los análisis? ¿No? ¿Qué nivel nos va a hacer la más adecuada para utilizar? Igual acá también hay diferencias significativas y esto es lo que yo estoy viendo actualmente con nuestro trabajo de investigación que estamos haciendo. Es un trabajo de investigación que todos los días estoy midiendo los residuos del alimento.
¿no? Para determinar consumo del alimento, para determinar la eficiencia energética, y la verdad que estoy obteniendo unos resultados que yo nunca había pensado que así se comportarían las nuevas líneas genéticas bajo condiciones, en este caso de invierno en la cual estamos. También tengo datos de verano, datos que tengo de los 3 últimos años, que lo voy a compilar en un estudio general. Entonces, esto simplemente es para llamar la atención. Hay que tener mucho cuidado con los niveles de energía. Otro tema que siempre defiendo es acerca de la densidad nutricional. En este caso, ver las relaciones que hay de los aminoácidos. Es muy importante tomar en cuenta las relaciones, ¿no? La proteína ideal o proteína balanceada. Esto también va a ser muy variable dependiendo de las líneas genéticas, ¿no? Pero ya es momento de darle importancia a esto. La verdad que impacta mucho conocer, impacta mucho aplicar una densidad de aminoácidos de nuestra dieta. Y repito, esta densidad también depende de varios factores, ¿no? Entonces, lo que a veces hacemos es, de repente, maximizar biológicamente. Pero maximizar biológicamente a veces compromete nuestro costo de alimentación. Lo ideal es poder optimizar, ¿no? Ver el punto en la cual yo puedo tener una masa de huevo adecuada, pero que me permita tener una mayor rentabilidad. Ese es el punto. Para eso sirve la proteína ideal y proteína balanceada, para determinar ese punto en la cual maximizo la rentabilidad. No maximizar la parte biológica. Y para ello necesitamos muchas herramientas. Una de las herramientas que yo utilizo en todos mis trabajos de investigación que me sirven a mí para aplicación práctica es poder ver, visualizar a través de la superficie de respuesta, la interacción que hay entre la energía y los nutrientes. Eso es muy importante y yo podría trabajar de repente en cualquier punto que quisiera dentro de esa malla de superficie de respuesta. Para mí ya está claro, yo no puedo de manera independiente trabajar por un lado con aminoácidos y por otro lado con energía. No, yo las tengo que trabajar de una manera unida, porque son interdependientes. Y esto tiene que ver mucho con la respuesta económica, ¿no? Entonces, ante una densidad energética, la respuesta económica varía. Y si no tomamos en cuenta los factores que están involucrados en ello, ya sea en frío o en calor, entonces no vamos a saber nunca hasta cuánto puede ser rentable nuestra empresa. Por eso nuevamente repito, ¿no? Hay que generar una base de datos, ¿no? Hoy día tenemos la tecnología, las aplicaciones, y nos facilita grandemente para generar una base de datos, ¿no? Porque ¿qué es lo que puede estar pasando en mi granja? Y es típico a veces, ¿no? Es típico a veces, estamos dando un exceso. Por ahí hay que aumentar el tamaño del huevo o el peso del huevo, agrégale más de metionina y nos salimos del esquema de la proteína balanceada. Eso no funciona. Yo le voy a decir con claridad, eso no funciona, ¿ya? Entonces, generalmente tenemos un desbalance. La gallina hoy en día es más exigente en un balance más adecuado de aminoácidos. Por lo tanto, tenemos que definir la proteína balanceada para ir en ese camino. Porque si le damos un poco de un aminoácido X, entonces eso se va a desechar. La gallina va a ser mal utilizada. Y peor aún, si eso no está relacionado a la energía, con mucha mayor razón, ¿no? Entonces, ante un cambio de clima, ya sea para el tema del frío o ya sea por el tema del calor, hay que tomar en cuenta la proteína balanceada, ¿ya? Que es lo que nos va a dirigir y no caer en un desbalance por exceso o por una deficiencia. Los requerimientos de aminoácidos están dirigidos principalmente a la producción del producto, en este caso el huevo. Y tenemos que conocer sus componentes. Por eso le decía temprano, a veces creemos que agregando un poco más de metionina logramos maximizar el tamaño del huevo. Y eso realmente no es así. Cuando nosotros agregamos un poco más de metionina y podemos aumentar el tamaño del huevo, es porque de repente estaba deficiente en metionina.
o de repente no estaba considerando la relación con la energía. Pero llega un momento en que por más metionina que uno agregue, ya ahí quedó. Ya no sube el tamaño del huevo. Y cuando vemos la composición del huevo es porque el huevo, el nivel de metionina no es tan alto, es bajo. Por el contrario, el nivel de arginina, el nivel de leucina, el nivel de lisina son los principales aminoácidos del huevo. Y a veces descuidamos estos aminoácidos y creemos que con solo metionina podemos nosotros mejorar. En la parte inferior ustedes ven ahí una tabla reciente que ha sido publicada en el PultriSite, en la cual ven ustedes las cantidades absolutas de requerimiento de diferentes líneas genéticas, que nos pueden servir como referencia. Definitivamente que sí, pero ya nosotros en nuestra propia empresa tenemos que generar las cantidades absolutas y tenemos que generar qué relaciones son las más indicadas. No existe un valor en la tabla o en el cuaderno o de una investigación de otra realidad para que nosotros lo podamos utilizar, ¿no? Al 100% con seguridad, no nos van a dar los resultados esperados. Por eso tenemos que generar la información de nuestra granja. Allí está la respuesta, ¿no? Ahora, la idea es trabajar generalmente con una dieta en base a aminoácidos con el concepto de proteína balanceada. Y eso, tener una relación con la energía. Eso es muy importante que se haga. A veces se descuida. O sea, no es tanto, de repente podemos tener como referencia, ¿no? Hay muchas referencias acerca de las cantidades de aminoácidos esenciales que requiere la gallina. Eso lo tenemos como referencia, pero más importante es ver la relación de estos aminoácidos con la energía, porque así se mueve fisiológicamente o metabólicamente en el interior de la gallina, en esa relación. Le decía, por ejemplo, que a veces de manera independiente nosotros queremos arreglar o mejorar el tamaño del huevo solamente con adicionar metionina y descuidamos lo que es la parte de proteína balanceada. Pues miren, hay muchos ejemplos y a mí mucho me pasa también en los estudios que hago y en la parte práctica, que acá cuando ya uno le da a un nivel fija, la respuesta de ahí ya no crece más. El huevo ya se mantiene porque es su potencial, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esta situación. Y tampoco de que lo hagamos de una manera aislada. Siempre hay que tratar de aplicar el concepto de dieta balanceada. ¿Cómo van los niveles de lípidos en la dieta o la distribución energética o calórica de la dieta, ¿no? ¿Cómo va el consumo del alimento? A veces de repente dándole unos gramos más de alimento o restándole unos gramos podemos corregir, digamos, el peso del huevo. Porque a veces se nos va también en mayor peso y con eso podemos corregir. Y eso hay que hacerlo ya a nivel de la práctica. Yo, unos datos que estoy sacando últimamente es cuán importante es la distribución calórica de la dieta respecto al peso de huevo y al peso de la yema, ¿no? Tiene que ver mucho, impacta mucho eso. Y también impacta sobre el contenido de albumen. Yo estoy utilizando varias densidades de energía y los 3 últimos trabajos que he hecho en los 3 últimos años me están dando la misma información. Cómo influye sobre el contenido de albumen, cómo influye sobre el contenido de yema. ¿Por qué? Porque dietas de baja densidad implica menor contenido de aceites en la dieta. Y esto va a afectar grandemente el peso de huevo y la concentración o el porcentaje de yema en un huevo. Eso es muy importante porque tiene que ver mucho con lo que es la calidad del huevo. Entonces hay muchos estudios que ustedes pueden tomar como referencia respecto a la cantidad de aminoácidos azufrados que requiere la gallina. Pero vuelvo a insistir, esto nos va a servir como referencia, ¿no? Como referencia, y lo más importante es que nosotros podamos aplicar ya esto con un concepto de relación, ¿no? A la energía, ¿no? Estos son unos trabajos que hemos hecho hace poco, por ejemplo, y viendo acá la relación que hay de aminoácidos, ¿no? O miligramos de aminoácidos digestibles, azufrados, por kilocaloría de energía metabolizable. La respuesta prácticamente son diferentes, ¿no?
yo puedo aumentar el nivel de energía o la densidad, pero si no tomo en cuenta la relación precisa con los aminoácidos, la respuesta va a ser prácticamente diferente, ¿no? Cómo con bajos niveles de energía y con una buena relación de aminoácidos y energía se puede lograr una mayor rentabilidad. Eso es muy importante, tomarlo en cuenta. Bueno, como les decía, hay que darle importancia a lo que es la parte de la eficiencia energética, es decir, la conversión energética. Y no tanto la conversión alimenticia, porque a veces tenemos una buena conversión alimenticia y una pobre conversión energética. Entonces, por un lado, aparentemente creemos que estamos ganando, pero por otro lado, energéticamente no es así. No es bueno ni lo uno ni lo otro, sino que esta información nos sirve para poder modificar las dietas y llegar a un punto óptimo. No puede ser que de repente nuestro objetivo sea obtener una buena conversión, descuidando una buena conversión alimenticia, descuidando la conversión energética. No, tenemos que tomar en cuenta las dos cosas, ¿ya? Este es un ejemplo y también en muchas ocasiones pasa lo mismo respecto a esta relación que hay entre la conversión alimenticia y la conversión calórica. No tienen una relación paralela. Baja uno, sube la otra. Entonces el tema es tomar en cuenta esto para corregir y poder definir un punto óptimo. Pasa mucho eso en época de calor y pasa mucho eso en época de frío. Volviendo a lo que es la parte de la homeostasis, ¿no? Decía yo que hay que mantener un balance hídrico, mantener un balance ácido básico y mantener un balance electrolítico. Estos tres conceptos actúan de manera simultánea. Cuando hablamos de los electrolitos, pues hablamos básicamente del sodio, básicamente del potasio, en la cual debemos de gestionar bien en la dieta. Una mala gestión de esto nos puede llevar a poder exacerbar con una mayor alcalinidad de los medios. Y por otro lado, el otro electrolito es el cloro. Hay que tener mucho cuidado también porque es un poco más, por lo menos según mi opinión, el cloro es un poco más sensible y también es un factor que puede comprometer mucho más que el sodio y el potasio. Por eso que cuando no la gestionamos bien, podríamos llevar a un medio de tipo acidogénico, ¿no? No es bueno ni lo uno ni lo otro. Hay que estar en un balance adecuado. Entonces, un balance adecuado, según muchos investigadores y en la práctica a veces, lo que nos acercamos a un valor de 250 miliequivalentes por kilo. Pero aquí también hay otro error, porque a veces he tenido la oportunidad de revisar ciertas bases de datos y a veces obviamos el aporte, por ejemplo, de cloro que hace ciertos ingredientes. O sea, para trabajar con balance electrolítico hay que tener una buena base de datos. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces hay muchos aditivos a veces que son aportantes de cloro, como es el caso de cloruro de colina, por ejemplo. Entonces debemos de considerar estos aportes dentro de nuestra base de datos para más o menos precisar mejor el balance electrolítico. Igualmente, los ingredientes comunes que nosotros utilizamos, tenemos que tener estos valores de sodio, potasio y cloro que más o menos se acerquen al promedio, ¿no? O de vez en cuando en granja poder mandar muestras al laboratorio para poder tener datos históricos de cómo se están moviendo nuestros valores de sodio, potasio y cloro. De lo contrario, no vamos a poder hacer, digamos, un buen uso de esto. Y finalmente, ya viendo la última parte sobre las estrategias nutricionales y de la alimentación que podemos nosotros aplicar durante climas extremos. Hay varios factores ahí que lo vamos a ir viendo, pero una cosa importante que siempre yo le digo a mis estudiantes, le digo a los avicultores, el que se mete a la avicultura tiene que invertir. No podemos dejar a la gallina en su jaula a expensa de todo lo que le puede pasar. Porque a través del intestino entra el alimento y la gallina tiene que hacer todo su esfuerzo
fisiológico y metabólico para absorber esos nutrientes y producir el huevo. Pero a veces no controlamos la calidad del agua, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la salud intestinal. Es lamentable ver que a veces las granjas ni siquiera tienen un plan de desparasitación. Entonces, los parásitos influyen mucho, alteran el sistema intestinal. Es muy frecuente en granjas, ahora en clima frío y también en climas de calor, encontrar gallinas con parásitos redondos y planos. O a veces que utilizan un producto que no es el adecuado para hacer el control. Influye mucho sobre la calidad del producto. O a veces también, por querer ahorrar el alimento, utilizamos dietas con ingredientes de baja calidad, que influye mucho sobre las eficiencias de asimilación de los nutrientes. Ya en otras oportunidades también les he recomendado que siempre es bueno hacer una evaluación, hacer necropsias, pero de gallinas sanas, ¿no? A veces el avicultor se molesta porque uno mata a las gallinas, pero es para su bien, ¿no? A veces hacemos las necropsias de las gallinas que murieron. Eso nos van a dar datos errados, eso no es así. Entonces es importante poder frecuentemente hacer, yo sé por qué les digo, ¿no? A través de mis investigaciones que he hecho durante mucho tiempo, me he encontrado con muchas sorpresas, ¿ya? Y sé por qué les digo. Y peor en granja donde hay mucho desafío, entonces definitivamente. Queremos aplicar estrategia. La primera es, vamos a ver cómo está la salud intestinal de nuestras gallinas. Por ahí empieza el negocio. Y van a encontrar de repente algunas sorpresas. Entonces, hay que aplicar las mejores medidas para primero dar una buena integridad intestinal, que es la base del bienestar. Como ya le decía al inicio, no le podemos exigir a la gallina productividad si nosotros no estamos dándole el bienestar que ellos requieren. Entonces, y todo se puede cuantificar. Hoy en día todo se cuantifica. La salud intestinal es cuantificable. La calidad de las heces es cuantificable. La calidad del huevo es cuantificable. Le damos valores. Y esos valores nos van a dar datos de información que nosotros podemos manejar para tomar decisiones a nivel de campo, ¿no? Entonces, score de heces hay en la literatura diferentes tipos, ¿ya? De técnicas validadas que uno muy bien puede aplicar a nivel de las granjas para obtener información. Por lo tanto, la salud intestinal sería o la gestión de la salud intestinal sería una primera recomendación que se debe hacer bajo climas extremos. Otro punto importante es, le hablaba temprano de la máquina biológica, pero la máquina biológica tiene un motor, ¿correcto? ¿Y cuál es el motor? Es el hígado, que muchas veces es un órgano descuidado. Hoy en día, ¿cuántos problemas se han presentado cuando vino este problema de los alzas de ingredientes? Todo el mundo bajó las dietas, el costo, empezaron a utilizar ciertos ingredientes, de tal manera que el concepto de dieta balanceada se fue al tacho. Y ahí están las gallinas, pues, alteradas en su salud hepática, ¿no? Entonces, ¿qué espera de una gallina que tiene una alteración en la salud hepática respecto a la producción de huevo? Entonces, este tema es lo que tenemos que ver. La gallina es una máquina biológica, en época de frío, en época de calor, hay que cuidar los órganos. Ya le hablamos de la salud intestinal. Luego, hablar del órgano más importante donde se produce, entre comillas, el huevo, que es el hígado. Entonces, hay que hacer un seguimiento. Miren, ahí esto me gusta mostrarlo siempre porque son unas pruebas que hicimos hace años atrás y simplemente un desbalance. La dieta de mi derecha no tenía aceite y desbalance en aminoácidos, mientras que la dieta de mi izquierda era una dieta en balance.
pollitos creo de 17 días, ¿no? Aquí no hay micotoxina porque en ambos es el mismo maíz. Simplemente era eso. Entonces, ¿cómo a través de una mala práctica en la formulación de la dieta podemos ocasionar este problema? En gallinas, peor aún, porque las gallinas pues diariamente tienen que activar sus mecanismos enzimáticos a nivel hepático para producir el huevo, ¿no? Otra estrategia importante en época de calor, en época de frío, es la calidad del agua. Pero por lo menos de los que yo conozco, ya se están poniendo en la línea muchos avicultores. Ya le están dando la importancia debida a la calidad del agua. Y siempre se pregunta, ¿no? Siempre se pregunta, ¿y cuál es el nivel? Bueno, yo lo que le recomiendo es que el nivel que se utilice sea cercano al nivel que normalmente se maneja en el buche, que puede ser como una guía, ¿no? Trabajar con agua de 6, 6.2, 5.5, yo creo que es una buena idea, que le va a dar grandes beneficios. Porque en época de calor, cuando no manejamos la calidad del agua, solamente respecto al pH, es una vía abierta para que muchos patógenos puedan realmente invadir. Y esto van a causar posteriormente problemas. Entonces, manejando el pH, nosotros vamos a lograr como una especie de limitación para el ingreso de estos patógenos, pero por otro lado, vamos a dar las condiciones adecuadas para que las enzimas, tanto endógenas como exógenas, puedan cumplir su función. Yo le doy mucha importancia a lo que pase en el pico, en el buche, en la molleja y en el proventrículo. Para mí son fases, desde el punto de vista de la nutrición, claves para mejorar las eficiencias. Otra de las recomendaciones que ya más o menos le di la parte básica es que las dietas deben estar definidas en base a densidad. Es decir, la relación que debe haber entre la energía y los nutrientes. Otra recomendación es cuidar bastante la calidad de los ingredientes. Si bien estamos hablando de gallina de postura, pero la base de la gallina de postura es la fase de levante. Y yo recomendaría realmente que se utilice alimento procesado en esa primera fase de inicio. Es muy importante porque con eso aseguramos, por lo menos, la calidad de microbiota, un balance de microbiota, y además que podemos fomentar un mayor consumo, por lo tanto hay un mayor desarrollo de órganos, ¿no? Y podemos manejar mejor el peso. Entonces, una recomendación importante que se les hace. De hecho, tanto en invierno como en verano es muy importante trabajar con las enzimas, pero hay que darle las condiciones adecuadas, ¿no? Si no le damos las condiciones adecuadas que requieren las enzimas tanto endógenas como exógenas, entonces no vamos a aprovechar, ¿no? Con mucha eficiencia el potencial que tienen las enzimas. Hoy en día, comercialmente hablamos, tenemos un buen nivel de enzimas, tecnológicamente hablando, pero a veces fallamos en la granja porque no les damos las condiciones, el manejo adecuado que deben de recibir. Por otro lado, también hay que ir viendo, yo la verdad que en últimas conferencias que he visto de nutricionistas, de casas genéticas, siempre les he preguntado acerca de cómo van con los requerimientos de fósforo y calcio. Yo estoy haciendo unos trabajitos ahora de requerimiento de, bueno, ya he hecho antes, pero ahora es otro más sobre fósforo digestible, con datos de varias fuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque según, estas son diapositivas de la doctora Ángel, ¿no? La doctora Ángel hace unas semanas atrás dio unas conferencias como una especie de actualización, ¿no? Y la verdad que yo rescato de esos trabajos que ella hace, en el sentido de que estamos dando mucho fósforo y estamos dando mucho calcio a las gallinas. Y eso está comprometiendo las eficiencias, ¿no? Hay muchos datos, ¿no? De la doctora, como ven ustedes ahí, ¿no? A mayor cantidad de calcio en la dieta, la digestibilidad del fósforo tiende a reducirse. Entonces, es muy importante tomar en cuenta. Ya también en otra conferencia anterior pude, creo, explicarle que hay trabajitos que están saliendo en la cual ya están valorando niveles menores de calcio en la dieta, con buena respuesta, por lo menos hay datos de la fase inicial. Y también nosotros, tengo mi tesista que va a sustentar la próxima semana,
en la cual hicimos unos trabajos de diferentes niveles de calcio, ¿no?, en la dieta, porque esto ya lo hemos hecho en trabajos anteriores, pero y también en la práctica privada. Entonces, obviamente eso ya para nosotros está claro, ¿no? Entonces vimos cómo realmente aplicando un exceso de calcio en la dieta de gallina de postura, económicamente nos afecta mucho. Casi 7% de reducción, ¿no?, de la retribución económica. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos datos. Finalmente, ya para concluir, ya estamos en hora, lo primero es conocer los conceptos básicos del cambio de clima. Y acá yo quiero resaltar nuevamente, ¿no? O sea, no tengamos ese concepto de que la gallina, porque le damos agua y alimento, automáticamente va a producir de manera productiva. No es así. Producirá un huevo, pero a alto costo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que es un ente biológico y requiere que nosotros podamos asegurar los factores para el bienestar. Y a partir de ahí, la gallina se sienta en capacidad fisiológica para poder tener una persistencia de postura y una longevidad de postura. Segundo lugar, defender, y eso lo voy a defender siempre, el concepto de dieta balanceada, que no significa una dieta de bajo costo, solamente. Podemos reducir muy bien el costo de una dieta respetando el concepto de dieta balanceada. Por otro lado, también, como le decía, la gallina es una máquina biológica y hay una homeostasis que nosotros debemos que contribuir a mantener, que es la homeostasis hídrica, ácida básica y electrolítica. Por lo tanto, la gallina siempre va a estar en desafío. Muchas veces estos desafíos externos tienden a influir negativamente en el mantenimiento de esta homeostasis. Por lo tanto, requiere unos complementos a través de la dieta, a través del manejo, a través de la infraestructura. Luego, nuevamente, decirle, si queremos nosotros tener eficiencias, productividad, rentabilidad, entonces debemos empezar por mejorar la salud intestinal, la salud de los órganos, no solamente del hígado, sino también cómo está el vaso, cómo están los riñones. A veces pecamos en poder aumentar los niveles de proteína, entonces el riñones ahí está perjudicándose porque tienen que estar eliminando el exceso. Si no hay una buena relación energía y aminoácidos, por más aminoácidos que agreguemos en demasía, se va a excretar, se va a excretar. Luego también mejorar el consumo de energía, nutrientes y agua, eso es muy importante, porque a veces mejoramos el consumo de energía, pero damos mala calidad del agua, por lo tanto restamos el consumo del agua y eso va a tener una repercusión en la respuesta. Y por otro lado, las estrategias nutricionales deben ir acompañadas de otras estrategias como gestión de manejo. Y un factor importante es cómo estamos gestionando el estado sanitario de los animales. Es decir, tenemos que tener un enfoque integral, ¿no? Porque a veces pensamos, llega el calor y pensamos, no, la nutrición lo dice todo. Hay que formular una dieta para calor y todo. Y cuando uno va al galpón y el galpón no tiene buena ventilación, los techos pasan fácilmente los rayos solares, todo un desorden. Entonces, la nutrición poco tiene que ser allí. Entonces, tiene que trabajarse de una manera integral. Finalmente, el proceso productivo de una granja, pues, tiene sus realidades, ¿no? Por lo tanto, hay que identificar, ¿no?, qué factores son los que están predominantemente allí que todavía no hemos gestionado bien, en la cual podemos nosotros mejorar. Le decía yo que el potencial genético de las gallinas, generalmente bajo condiciones prácticas, a veces no demuestra en su totalidad. Muchos autores manifiestan que hasta un 40% de la respuesta, de acuerdo a su potencial genético, es reducida, porque simplemente no identificamos los factores que están incidiendo allí, en una granja en particular. Entonces, para aplicar una estrategia, primero hay que identificar qué problemas tenemos, ¿no? Si no identificamos qué problemas tenemos, yo creo que las estrategias van a tener una efectividad a medias. Bueno, señores, con esto yo doy terminado mi exposición y doy pase a la conductora para que pueda iniciar la parte de preguntas. Muchas gracias.
Ingeniero Elías, muchas gracias por su ponencia. Buenas noches con todos. Los saluda Iván Mego. Bueno, pasamos a la sección de preguntas. Vamos a tratar de cubrir todas las preguntas, esperando de que el tiempo sea el suficiente. A ver, acá tenemos una pregunta de Luis Mancilla, que nos indica, dentro de las estrategias nutricionales para mitigar el estrés calórico, aparte del uso de electrolitos, aceites esenciales, etcétera, ¿cuán relevante es la suplementación con vitamina C, considerando que puede reducir las consecuencias negativas relacionadas con el aumento de la corticosterona plasmática? Gracias por la pregunta. Mire, la vitamina C es un nutriente que tiene múltiples funciones. Una función importante es antioxidante, pero también participa en la respuesta inmune. En un estrés calórico hay un efecto negativo sobre la inmunidad del ave a través de la producción de radicales libres. Por ejemplo, los famosos ROS, que son radicales libres muy comunes en estrés, no solamente estrés calórico, sino diferentes tipos de estrés, hasta un estrés por enfermedad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ver si realmente estamos cumpliendo con los aportes de vitamina C. Porque lo que pasa en una granja es diferente a la otra. Se ha visto casos en la cual uno aplica vitamina C y la verdad, más allá, no tiene respuesta. Porque la realidad de repente es diferente. Y se ha visto otro caso en la cual se aplica un poco más de vitamina C y hay respuesta. Eso tiene su explicación. Porque en un estrés calórico, que solamente sea el estrés calórico, probablemente tenga efecto. Pero en un estrés calórico, en la cual tengo una gallina con parásitos, tengo una gallina de repente incubando una enfermedad viral o bacterial, entonces la vitamina C poco efecto va a tener. Entonces yo puedo responder que eso es relativo, que si bien es importante, sí lo es, pero habría que identificar si es que la gallina está en deficiencia. ¿Qué factores es lo que están incidiendo para que su requerimiento sea mucho mayor? Han visto experimentos también cuando se ha aumentado. En algunos casos es positivo, en otros casos no pasó nada. Entonces, yo creo que eso también hay que precisar, ¿no? Hay que precisar si ante una situación, qué otros factores tenemos allí, ya, que pueden influir para que la respuesta sea reducida y que de repente con la vitamina C podemos apoyar en algo. Eso es lo que yo le puedo responder. Muchas gracias, ingeniero Elías. Pasamos a la siguiente pregunta de un conocido nuestro, del ingeniero Oscar. Los requerimientos tanto para energía como aminoácidos que usted menciona y los cambios que se podría sugerir por el clima es para aplicar en galpones abiertos, como es el caso de la crianza en nuestro país. ¿Y qué hacer en el caso de tener en crianza en galpones abiertos y cerrados? El mismo cambio para ambos casos en condiciones prácticas de elaborar los alimentos balanceados. Muchas gracias y la verdad yo tengo el honor de estar acá haciendo esta conferencia y tenerlo del otro lado, el ingeniero Briceño. Para mí el ingeniero Briceño es un ícono, es un referente respecto a la parte de la nutrición avícola. De lo que es mi experiencia, ¿no? Porque yo realmente formulo para dietas de galpones abiertos y también para galpones automatizados. Sí, definitivamente es diferente. Por lo mismo, porque parte del requerimiento, como le mencionaba, hay una ecuación energética, la energía que consume la gallina, una parte va para el huevo y la otra parte va para el mantenimiento. Pero en el mantenimiento tiene que ver mucho el peso vivo de la gallina y la temperatura externa. Entonces, en condiciones de galpones abiertos, es difícil poder manejar la temperatura. Entonces, la gallina a veces requiere un poquito más de energía para poder compensar, ¿no? En horas extremas,
esa energía que requiere para mantenerse caliente. Ya le mostré por ahí un esquema cómo el estrés de frío desencadena la activación de los desacoplantes para generar energía en forma de calor. Entonces, esa energía que se pierde, que iba a ir al huevo, pero que se pierde para mantener al ave caliente. Por lo tanto, en galpones automatizados donde la temperatura ya deja de ser un problema, la puedo gestionar bien, por lo tanto, soy más eficiente, ¿no? Entonces, acá es válido lo que yo le decía temprano. Tiene que haber una relación entre la energía y los aminoácidos. Eso es muy importante. Miren, si yo tengo aminoácidos relacionados a una cantidad de energía, pero esa cantidad de energía, una fracción, es utilizada para generar calor, entonces reduzco el nivel de energía respecto a los aminoácidos. Por lo tanto, voy a desperdiciar aminoácidos. Entonces, aquí encaja con mayor precisión, o aquí es válida con mayor precisión el concepto de relación energía y aminoácidos. Si tengo más aminoácidos y no hay energía, pues esos aminoácidos se tienen que desechar y es pérdida económica. Por eso se debe ajustar. Claro, para mí es más conveniente formular en galpones automatizados, ¿no? Porque es más preciso lo que hago y la respuesta es mucho mejor, pero en condiciones abiertas es más complicado. Pero por lo menos esta técnica de poder precisar la relación de energía y aminoácidos es de mucha importancia. Yo creo que eso podríamos... Claro, el otro tema es la proteína balanceada de galpones abiertos es diferente a la proteína balanceada de los automatizados, eso sí, de hecho. Entonces habría que generar información in situ para ver cuál es la relación más adecuada bajo esas condiciones. Yo creo que por ese lado podría mejorarse las cosas, ¿no? Eso es lo que yo puedo responderle, ingeniero. Muchas gracias, Elías. Voy a leer dos preguntas en una para avanzar lo más rápido posible. Acá tenemos una. ¿Cuál es el balance electrolítico recomendado para gallinas en producción? Si uso betaína, ¿puedo prescindir del manejo del balance electrolítico? Y una más. Debido al incremento del precio del maíz, he venido usando sorgo boliviano. Según tenemos entendido, es un sorgo bajo en taninos. Empecé usando inclusiones de 5%, actualmente estoy usando inclusiones de 15% y mis niveles productivos se están manteniendo buenos. ¿Crees que debería haber un límite máximo permisible para trabajar el sorgo bajo en taninos o puedo seguir subiendo la inclusión? Mira, para empezar por la segunda pregunta, yo he estado utilizando sorgo en reemplazo del maíz, es decir, 50, 60%. Así que por ese lado no hay problema. Lo único sí, respetar el concepto de dieta balanceada. Y ahí vamos a tener un problema del manejo del color de yema, ¿no? Que eso lo podemos solucionar fácilmente con un aditivo que pigmente. O sea que por ese lado no hay problema. Pero eso también va a depender de muchos factores, ¿ya? Si nosotros nos descuidamos de la dieta balanceada, entonces podríamos tener problemas. En tu caso, que has empezado de a poco, yo creo que puedes ir en ese camino, ¿no? Pero por lo menos yo lo he utilizado totalmente sin uso de maíz y la verdad que me ha ido muy bien. Ahora, la pregunta respecto al balance electrolítico. Esto también hay que tener en cuenta. Claro, la literatura de los años 70, ¿no?, manifiesta que 250 es un referente. Pero ojo, es algo así como el pH. El pH, por ejemplo, de la sangre está en 7.34, ¿ya? Entonces, cuando uno habla en términos de estrés calórico, que se vuelve alcalino o se vuelve ácido, realmente no es que se vuelve alcalino, porque de 7.34 se pasa a 7.35 y 7.36, o si baja a 7.30 a 7.31. Está por ahí. ¿Por qué? Porque la gallina, fisiológicamente, nativamente, tiene una buena capacidad. Tiene 3 mecanismos la gallina. Un mecanismo buffer, donde participa el bicarbonato, ¿no?, un mecanismo respiratorio y un mecanismo renal. Esos 3 mecanismos naturales de la gallina participan bien en mantener ese pH
de la sangre. Obviamente, si ya pasamos a extremos, desbalance de todo eso y hay muerte del animal. Entonces, bajo esas condiciones, que lo tenemos en verano, pues eso no ocurre, porque por lo menos que yo sepa, acá en Perú, que yo conozca, no ha habido problemas de muerte de gallinas por calor excesivo. Lo que sí hay es un estrés calórico, baja la producción y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es que si bien existe 250 miliequivalentes como referencia, muchas veces cuando uno formula, a veces con 200 miliequivalentes trabaja muy bien. Entonces, no es tanto ya que de repente podemos llegar a 250. A veces podemos llegar a 280, 260 en fases iniciales, pero ese es otro tema. Lo más importante es mantener ya los niveles fijos de sodio, por ejemplo. Yo acostumbro muchas veces en época de verano trabajar con niveles de sodio. Obviamente tener una buena base de datos, fidedigna. Trabajar con 0.22 hasta 0.24. Y mantener lo más bajo que pueda los niveles de cloro. En granjas, por ejemplo, en otro país, yo no recomiendo, no uso, por ejemplo, cloruro de colina. No lo utilizo la otra que es natural, porque no hay un aporte de cloro. En otras realidades, no, en época de calor, en otras realidades no utilizo lisina que tenga cloro, ¿no? HCl. Entonces, porque en época de calor compromete más el exceso de cloro, se vuelve más acidógeno. Entonces va a influenciar negativamente. Por lo tanto, si bien es cierto, 250 sería un referente, que nos acerquemos a ello, pero precisando especialmente los niveles de sodio, teniendo fuente de datos fidedigna y bajemos el nivel de cloro lo más que se pueda, ¿no? Yo creo que con eso podemos afrontar fácilmente, digamos, este tema del balance electrolítico bajo condiciones de estrés de calor. Genial. Equipo, Sayu, Pau, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Podemos seguir? Tenemos todavía ahí una regular cantidad de preguntas. ¿Podemos seguir leyendo alguna más? ¿Cómo vamos de tiempo? Hola equipo, buenas noches con todos. Creo que podríamos avanzar con unas preguntas más, si a Ariel te parece bien. Ok. Ok, entonces acá va la siguiente pregunta. Una gallina de 2 kilogramos de peso produce 22 BTU por hora, igual a 15 vatios por hora. El calor producido y liberado por una gallina de 2 kilogramos de peso y consumo de 115 gramos por día produce igual a 15.6 vatios por hora. ¿Este calor no cree que pueda atenuar el frío dentro de un galpón abierto? Es una buena pregunta y no tengo la respuesta. Creo que ahí tengo que trabajar también. Soy sincero en decirle, no podría dar respuesta a esa pregunta, pero en los próximos semanas que queden, creo que voy a tener que trabajar en eso. Discúlpame, pero no puedo responder a esa pregunta. Ok. Tenemos acá una pregunta más. Hola Elías, tengo un lote de gallinas en producción que pasaron de consumir 105 gramos a 125 gramos por ave día. Con el alimento actual que le he venido dando, están poniendo huevos muy pesados y además las gallinas se me están subiendo de peso. ¿Qué acciones inmediatas podría tomar? Lo que está pasando ahí probablemente es que la gallina esté consumiendo más alimento porque justamente va a necesitar energía para mantener su temperatura interna corporal. Y me haces acordar el trabajo que estoy haciendo ahora en época de frío. He llegado a ver consumos hasta de 135 gramos por día. Gallinas que han venido consumiendo 110 gramos pasan a 135 gramos por día.
¿no? Ahora, si bien es cierto, gasta un poco de energía como calor, pero todavía ahí por el exceso de consumo queda un excedente que permite mantener o aumentar, digamos, su tejido graso, ¿no? Entonces, lo que podríamos recomendar ahí es primero que haga una revisión de la dieta, porque ojo, cuando hay una dieta en desbalance, también eso implica un exceso o acumulación de tejido adiposo en la gallina. Entonces, que haga una revisión de la dieta, que por lo menos tome en cuenta algunas consideraciones que hemos visto al inicio de esta conferencia, que es la relación energía y la relación de los aminoácidos. Y luego precisar el nivel de proteína que tenga, ¿ya? Muchas veces, y se ha dado bastante en esta coyuntura en la cual hemos bajado excesivamente el nivel de proteínas. A mi entender, eso no debió ser así. ¿Por qué? Porque cuando bajamos excesivamente el nivel de proteína, también estamos reduciendo los niveles de aminoácidos no esenciales que necesita la gallina. Y ya ustedes han visto ahí la composición del huevo. Tiene bastante contenido de aminoácidos no esenciales. ¿Ya? Entonces, obviamente, si yo hago, como le dije también en una de las diapositivas, si yo hago un análisis del huevo, probablemente voy a encontrar que el peso del huevo se va por una mayor cantidad de yema. Es muy probable lo que ocurra. Entonces, eso sería una primera recomendación que yo le haga. Que revise el concepto de dieta balanceada, que pueda hacer los ajustes necesarios respecto a lo ya mencionado. Y en segundo lugar, obviamente que pueda ir reduciendo el consumo del alimento, ¿no? Con una regla de 3 simple, podemos fácilmente ir reduciendo ya el consumo del alimento para ver a qué nivel de peso de huevo nos podemos quedar, ¿no? Y ver el ambiente, especialmente en las noches, ¿no? Cómo estamos en temperatura y cosas por el estilo, porque es muy probable que de repente, si son galpones abiertos, eso es lo que esté pasando, ¿no? Come más porque necesita disipar calor por la noche para mantener temperatura corporal. Entonces yo creo que en ese orden, esas 3 recomendaciones yo le podría decir, ¿no? De momento. Genial. Y tenemos una última pregunta acá. ¿Qué piensa del uso de la fibra insoluble en la dieta de las ponedoras? Voy a complementar aquí un poquito la pregunta de Germán. ¿Qué piensa del uso de la fibra insoluble? Actualmente, ingeniero Elías, a nivel de requerimientos nutricionales, ¿se está trabajando también en base a fibra total, fibra de detergente ácido, fibra de detergente neutro? ¿Y cuáles son los niveles recomendados en todo caso? Una pregunta muy importante. Y le comento una historia que pasó ya hace años atrás cuando aparecían en nuestro país esta fibra sintética. Creo que hay como 3, 4 proveedores ya actualmente. Y un avicultor me exigía a mí que le coloque en fórmula este aditivo. Pero yo le decía, no puedo colocar porque tú no lo necesitas. O sea, ya llegamos al nivel de polisacáridos. Yo trabajo mucho con polisacáridos no amiláceos, porque también considero la fibra de detergente neutra y la fibra de detergente ácida, pero con los niveles de polisacáridos no amiláceos, como que le estoy manejando mucho mejor. Entonces yo le decía a mi cliente, tú no necesitas. No, pero me decía el avicultor, Julano de tal, está usando y le va muy bien. Esa es la clásica. Entonces yo le digo, bueno, no sé la historia de tu amigo, no sé qué dieta utilizará, pero la dieta que tú tienes, suficiente. Pero si tú quieres gastar, yo le agrego y no hay ningún problema. Ya tú ves cómo manejas tu granja y punto, no hay problema. O sea, yo no me hago problemas también por eso, ¿no? Porque muchas veces uno hace la fórmula, pero el agricultor que no sabe nada de nutrición, te baja un poquito, no sé qué cosas, unas cositas que a veces no es la misma fórmula que tú le has dado, es diferente. Ah, no, porque no había, o porque no sé qué cosa. Pero en el tema, con esto no quiero decir que no sea importante. Con esto lo que quiero decir es que si yo tengo una dieta balanceada, en la cual, por ejemplo, en gallina de postura, ya está los niveles de polisacáridos no amiláceos en el orden, por ejemplo, de 11 a 11.5, para mí ya es suficiente. Entonces,
Si yo quiero de repente, no sé, estar a la moda o porque el vecino lo usa y le va muy bien y yo quiero utilizar, yo creo que eso ya no tiene sentido. Claro, hay momentos en la cual no tenemos los ingredientes que son fuentes de fibra, ahí se crea un problema. Ante ese problema, yo tengo allí que utilizar una fuente de fibra. En este caso, una fuente de fibra, ¿cómo se llama? Insoluble, ¿no? Entonces, hay que ver la realidad. No es que sea un aditivo en la cual yo tengo que usarlo siempre bajo todo tipo de realidad, no. Por eso yo al inicio le dije la dieta balanceada. Eso es muy importante. De ahí depende de todo. Si hay necesidad de agregarlo, pues le agregaré, ¿no? No hay problema. Genial, ingeniero Elías. Aquí hemos terminado ya con el bloque de preguntas. Yo le doy el pase nuevamente a mi compañero para pasar a la sección de encuestas, por favor. Bueno, muchas gracias, Elías, por la ponencia y gracias a todos por la asistencia. Les recordamos que estaremos grabando este webinar, lo vamos a poder compartir, lo podrán ver si es que hay algo que quieran revisar. Y les pido por favor nos ayuden completando la encuesta que aparecerá al cerrar el webinar. En caso tengan alguna duda o sugerencia, se la pueden hacer llegar a sus asesores comerciales y con gusto los ayudaremos. Muchas gracias nuevamente por conectarse, cuídense y buenas noches.